nosotros vamos a tener un conjunto de situaciones, ¿de acuerdo? La matriz de confusión es una matriz en donde en esta sección que tenemos aquí, que corresponde a las columnas, nosotros vamos a tener los phytid, ¿de acuerdo? Las predicciones del modelo. Y esas predicciones van a estar o en 0 o en 1, ¿de acuerdo? En 0 o en 1. Claro, aquí yo entraría a redondear un poco el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo un phytid me puede dar a mí, por ejemplo, 0.2 o me puede dar por aquí 0.8. Entonces yo tengo que determinar un punto de corte a partir del cual o tiende a 1 o tiende a 0. Generalmente ese punto de corte es una cosa muy cercana a 0.5, ¿de acuerdo? Entonces si es mayor que 0.5 se va a 1, si es menor de 0.5 se va a 0, ¿de acuerdo? Pero ya ahí ya hay un ruido fuerte, ¿cierto? Y de otro lado tenemos las observaciones. Buenos días. Las observaciones sí, concretamente esas observaciones sí son 0 o 1, ¿de acuerdo? O sea, ¿es feliz o no es feliz? ¿De acuerdo? Y entonces cuando nosotros hacemos forecasting puede pasarnos 4 situaciones. La primera situación, que nosotros hagamos una predicción de una serie que se va hacia 0, que redondeada se va hacia 0, y que cuando la cotejamos con el dato real también es 0. En ese caso tenemos un visto. O sea, está bien, porque el modelo está diciendo esto se acerca a 0, y efectivamente vamos a ver las observaciones y ahí aparece un 0. Ahí está bien. La otra situación conveniente para nosotros es cuando hacemos forecasting en 1 y vamos a revisar los datos y efectivamente el dato es 1. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Un visto. A esto generalmente se le conoce un verdadero positivo, ¿de acuerdo? Esto se le conoce como un verdadero positivo. Y a esto que tenemos acá se le conoce como un verdadero negativo, ¿de acuerdo? Entonces mucho ojo con eso. Esto es un verdadero positivo y este es un verdadero negativo. ¿Qué riesgos tenemos en este tipo de modelos cuando estamos haciendo forecasting? Este forecasting es espacial, por si acaso. No estamos haciendo predicciones fuera de muestra. Podríamos hacerlas, pero no es tan conveniente, ¿de acuerdo? Es mejor trabajar dentro de muestra y buscar características que nos permitan a nosotros hacer estas comparaciones, y por eso la matriz de confusión es relevante. Ahora, ¿qué problemas podríamos tener? Podríamos tener 2 problemas. El primero es que nosotros hagamos predicciones que tienden a 1 y que comparemos los datos, que por ejemplo aquí tengamos datos de 0.9, de 0.8, y que cuando hacemos la comparación vamos a ver al individuo y el individuo contestó 0. Entonces nosotros estaremos diciendo que el individuo sí va a presentar una situación, pero en realidad no es así. Entonces esa situación no nos conviene, es un error, ¿de acuerdo? Y el otro error que podríamos cometer es básicamente que el individuo presente tenga la ausencia de algo, ¿cierto? No presente un determinado atributo, una determinada característica, ¿cierto? Que nosotros digamos, bueno, esto se va más o menos hacia 0, porque redondeándolo, por ejemplo, esto es 0.2 y lo redondeamos y se va a 0, ¿cierto? Pero cuando vamos a comparar, nosotros decimos, bueno, el individuo predecimos que no va a tener un atributo y revisamos y encontramos que sí lo tiene. Es otro error, ¿de acuerdo? Entonces, a nosotros nos interesa obtener verdaderos positivos o verdaderos negativos, pero no nos interesaría tener falsos positivos o falsos negativos. No nos interesa tener eso, ¿de acuerdo? Porque eso nos afecta nuestra predicción. Entonces, como les decía un momento, ese primer cuadrante lo llamamos un verdadero positivo, ¿cierto? Generalmente se le atribuye un verdadero positivo a que nosotros atribuimos dentro de la predicción que un individuo va a presentar una característica y efectivamente la tiene. Eso es un verdadero positivo. Eso nos conviene. También nos conviene que podamos hacer predicción de verdaderos negativos. Es decir, predecimos que el individuo carece de un atributo, vamos a mirar los datos y efectivamente carece de ese atributo. Entonces eso se llama un verdadero negativo. ¿Qué es un falso positivo? Un falso positivo es una situación en donde un individuo
carece de un atributo y sin embargo, ¿cierto? Perdón. Un falso positivo es una situación donde un individuo, ¿cierto? Nosotros predecimos que carece de un atributo, pero cuando vamos a mirar los datos, resulta que ese individuo presenta ese atributo. Entonces eso es un falso positivo. ¿Por qué es un falso positivo? Porque básicamente nosotros estamos haciendo una predicción de que el individuo no tiene una característica, pero cuando vamos a confrontarlo con los datos, sí la tiene. Estamos fallando. Eso es un falso positivo. Y un falso negativo es que nosotros predecimos que el individuo va a tener una característica, va a presentar un atributo, pero cuando vamos a ver los datos resulta que no lo tiene. Entonces estamos cometiendo dos errores. Uno que puede ser el falso positivo, otro que puede ser el falso negativo. Y lo que nos interesa a nosotros es tener verdaderos positivos o verdaderos negativos. Eso es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Es claro esto, chicos? Entonces yo aquí, sí, claro. Entonces yo aquí les hice los comentarios para que no se les vaya a olvidar. Entonces, por ejemplo, el verdadero positivo es la cantidad de positivos que fueron clasificados correctamente como positivos en el modelo. Que es un verdadero negativo, la cantidad de negativos que fueron clasificados correctamente como negativos en el modelo. Que es un falso negativo, es la cantidad de positivos que fueron clasificados incorrectamente como negativos, y que es un falso positivo, es la cantidad de negativos que fueron clasificados incorrectamente como positivos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la teoría. Ahora sí, vámonos a leer. Entonces, en él yo les actualicé ya el script, lo hice hace 10 minutos. Entonces tienen el script actualizado, ¿cierto? Perdón que no lo pasé ayer, pero la verdad es que terminé clases más o menos hasta las 3 de la mañana y ya no me respondió el cerebro a esa hora, entonces lo siento, ¿de acuerdo? Pero hoy que ya estaba más lúcido, que lo primero que voy a hacer es actualizarles el script. Entonces yo aquí lo voy a sacar, estoy todavía con el Logit, ¿de acuerdo? Estoy todavía con el Logit. Básicamente aquí, predicciones correctas. Ustedes no están viendo eso. Un segundo. Sí, profe, una pregunta. Vamos a ver la interpretación del PROBIT. Sí. Listo, aquí voy a apagar un poco las luces. Listo. Entonces, hice algunas actualizaciones ayer, mejoré algunos procesos que no estaban tan buenos. Yo creo que este script ya está terminado así como está, ¿de acuerdo? Significa que ya tienen todos los materiales del examen. Entonces, yo voy a plantear algo que voy a llamar PLogit 1, y PLogit 1 va a ser básicamente las predicciones correctas, ¿cierto? A calcular las predicciones correctas, y eso lo hago mediante el comando augment, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo es augment. Ustedes colocan el modelo, aquí puede ir también un logit, puede ir un probit, puede ir un tobit, puede ir un blogit, puede ir un bprobit, ¿de acuerdo? Pero conmigo esos modelos no los van a ver porque esos son medio avanzados. O sea, esos ya los trabajarían ustedes propiamente, los deberían trabajar ya en un modelo, en un curso de microeconometría o en un curso de economía espacial o de econometría espacial, ¿de acuerdo? Generalmente los cursos de economía urbana, hay algunos cursos de economía espacial, de geografía económica. Esos cursos se pueden ir como por ese lado, bueno, sí. Entonces, por ahí es donde ya ustedes afianzan eso, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que está viendo conmigo usted en este año, por lo que ha visto, es más o menos como una especie de introducción a la econometría, y ahorita nos encontramos en un nivel medio intermedio, ¿de acuerdo? Medio intermedio.
Entonces, el algoritmo aquí es logit, pero usted puede meter probit, usted puede meter otro tipo de modelos, ¿cierto? Y luego acá le coloca en la sintaxis type predict, esto va response, ¿cierto? Esa es la sintaxis. Profe, una pregunta. El predict no corre. Entonces, no sé, yo le pregunté ayer y ayer estaba intentando, ayer también y no me corría. Y No te sé. di opciones, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasó con las opciones? No se pudo. Incluso la volví a correr todo porque pensé de pronto algún paquete o algún algoritmo. No me corría, ahí no sé. Bueno, ahora lo revisamos porque tú me imagino que me estás hablando de time series. Yo ahorita estoy en transversal, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo este que estoy utilizando es el time predict, es el type predict, pero esto va a funcionar, es para espacial, no para, entonces ahorita lo reviso, ¿listo? Bueno, entonces aquí voy a crear un indicador de predicciones correctas, entonces le voy a decir run, y aquí me saca una información, ¿de acuerdo? Aquí me saca una información. A ver, básicamente la información que me está mostrando aquí, esta primera columna es la información de la variable de 1, de la dicotómica, ¿de acuerdo? En X2 me está mostrando la información de la expectativa de vida, ¿de acuerdo? En esta columnita que se llama Fighted, pues lo que me está haciendo es dando los primeros valores de los Fighted, de los valores estimados, de la probabilidad. Aquí me está dando en esta otra columna los errores, los residuales del modelo. Aquí me está dando un valor, esto es un valor estandarizado de los residuales, ¿cierto? Son los residuales estandarizados. Y aquí me está dando una especie de forecasting, ¿cierto? De forecasting, pero marginal. Este es un forecasting marginal, ¿de acuerdo? Entonces la primera información que me está botando. Ahora bien, yo puedo graficar eso, lo voy a graficar con plot, y aquí le coloco plogit 1, ¿cierto? Que es la variable que cree. Y eso me genera esta información, que es una información digamos que me relaciona o que me recopila las relaciones que existan, algunas potenciales relaciones que pueden existir entre los datos originales y los datos estimados, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta gráfica, pues como ustedes se pueden dar cuenta, no es que lo oriente mucho aún, ¿de acuerdo? Más o menos cómo funciona, pues digamos en esta primera fila y columna yo tengo básicamente las relaciones con felicidad por este lado de aquí y por este lado de acá, y por ejemplo si se dan cuenta a partir de aquí yo ya tengo el cruce con X2. Entonces, por ejemplo este es un cruce con X2, este es otro cruce con X2, pero se pueden generar más cruces. Por ejemplo aquí me genera con los cruces con los Fighted, con los residuales estandarizados, con algunas predicciones ajustadas con cambios marginales. Aquí me aparecen otras opciones que la verdad no las he revisado como con detalle, ¿de acuerdo? Pero entonces digamos que básicamente esta gráfica es bastante confusa, son muchos pequeños grafiquitos y no nos permite como ver visualmente qué es lo que se está relacionando, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo sugiero más bien es que nosotros construyamos nuestras propias gráficas, eso lo voy a hacer un poquito más adelante. Hay unos indicadores que nos pueden ayudar a complementar el trabajo que hace el R2, ¿de acuerdo? Que básicamente el R2 en parte nos estaría intentando dar una estadística de la capacidad predictiva de estos modelos, ¿de acuerdo? Pero ese R2 de McFadden hay que complementarlo. No es como el R2 del modelo lineal que básicamente
uno podría decir, listo, entre más se acerca uno, mejor es la predicción. Acá este indicador tiene muchos problemas porque está en una escala que arranca en 0, pero que más o menos se va a 20, a 30 y no está tan definido eso en la literatura. Entonces el R2 de McFadden hay que complementarlo con otros R2. Y por ejemplo aquí tenemos un indicador que se llama el puntaje Breer, y el puntaje Breer ayuda a complementar un poco esa capacidad de ajuste de los datos hacia el modelo. ¿Cómo funciona el puntaje Breer? Será mejor, ¿cierto?, cuanto más se acerque a 0 este indicador. La capacidad de ajuste funciona muy parecido a un criterio de información, ¿de acuerdo? Será mejor cuanto más se acerque a 0, pero nosotros podemos tener cualquier dato, pues ¿cómo sabemos si se acerca o no a 0? Se podría hacer alguna prueba de hipótesis, pero generalmente no se hace. Lo que se hace es que usted debe tener un modelo de comparación. Entonces, cuando usted quiera definir con qué modelo se queda, teniendo dos modelos más o menos buenos, competitivos, puede ser que el puntaje Breer Score le pueda servir para poder determinar cuál es el mejor modelo con la capacidad de ajuste, ¿de acuerdo? Pero es solamente un criterio, porque usted podría utilizar criterios de información ACAIC, podría irse por matriz de confusión, o sea, hay muchas opciones aquí en realidad, ¿de acuerdo? O sea, hay varios instrumentos que usted debería combinar. Entonces yo voy a correr la línea de código básicamente es Breer Score, y usted coloca el modelo, simplemente coloca el modelo, le da Run, y eso le va a dar como resultado un indicador. Repito, ese indicador, ¿cierto? En este caso me da de 0.22, ahí no me dice mucho, pero si yo lo tengo comparado con otro modelo, que puede ser otro Logit, puede ser un Probit, puede ser un Tobit, por ejemplo, entonces ahí yo puedo ya empezar a dirimir por qué modelo me puedo ir a la hora de explicar un fenómeno. No es un indicador decisivo, más bien es un indicador complementario para tomar la decisión, ¿de acuerdo? Aquí ya no tenemos tanto pruebas como en el MCO, esta prueba es decisiva, si esto no se cumple, chao. No, aquí es como que vamos complementando nuestros análisis con diferentes herramientas, con diferentes instrumentos. Aquí es más difícil que tengamos indicadores decisivos. Ahora bien, obviamente si el modelo no es un modelo que tenga una variable estadísticamente significativa, pues para qué me desgasto, ¿de acuerdo? Ok, otras formas de calcular la R2 de McFadden, que no recuerdo si las trabajé con ustedes, la verdad, permítanme ver, yo la R2 de McFadden la había trabajado antes por acá. Creo que no, creo que lo complementé el que tenía. Entonces nosotros sacamos la R2 de McFadden con este comando que es PD2 y ahí le colocamos el modelo, ¿no? Entonces yo le doy aquí Run y básicamente me da los indicadores de los logaritmos de máxima verosimilitud, pero en particular a mí lo que me interesaría sería este indicador que tengo aquí, ¿cierto? ¿Cómo se interpreta ese indicador? Pues es muy cercana a la interpretación a lo que hacíamos en MCO. El problema aquí es que este indicador necesita ser complementado, porque puede ser que nosotros estemos haciendo muchas malas predicciones, puede ser que estemos cayendo en muchos falsos positivos o que estemos cayendo en muchos falsos negativos. Entonces eso hay que leerlo como con cuidado, el R2 de McFadden, ¿de acuerdo? Porque yo no puedo decir, mire que la capacidad predictiva, bueno, en este caso fíjense que la capacidad predictiva, capacidad explicativa del modelo es del 1.38%, o sea, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pero puede ser que sea más bajo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos mirar la matriz de confusiones, necesitamos unos indicadores complementarios. Este indicador de acá nosotros lo podríamos leer incluso como que la capacidad de ajuste de los datos es el 22%, pero fíjese, este indicador se puede fácilmente destruir si nosotros lo comparamos con la de McFadden que nos dice 1.3. Entonces esto es más bien que leerlo, hacer una tablita y cuando usted lo vaya a comparar con otro modelo, entonces usted dice dónde tengo un modelo que sea más consistente, ¿de acuerdo? Ahora, yo puedo calcular el AR2 de McFadden con esta línea de código, y mire que en esta línea de código lo que hago es colocar como que un doble corchete y aquí le coloco McFadden. Lo que va a hacer esta instrucción desde el punto de vista de la programación es solamente mostrarme McFadden.
sin mostrarme todas esas estadísticas de máxima verosimilitud que a veces pueden confundir a los estudiantes, porque el estudiante dice, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Que no comprenden. Que básicamente son los componentes para sacar el R2. Y como son más o menos complejos por su digamos, parte matemática, a veces yo no he visto algún profesor que diga, hagamos esto a mano. No, porque es realmente un poco complejo hacer los cálculos. Entonces, a veces puede ser incómodo tener todas esas estadísticas, entonces yo le sugeriría que usted puede utilizar este comando con doble corchete y entre comillas le coloca McFadden y le calcula solamente la R2 de McFadden, que es este indicador que tengo yo acá, que es el que teníamos por aquí. Mire lo que es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como si usted le estuviera colocando en un data frame el símbolo de pesos y dijera, yo quiero extraer solamente esta cosita de un data frame, ¿de acuerdo? Y otra forma de sacarlo sería utilizando un comando alterno que se llama pseudo R2. Usted abre paréntesis, coloca allí el modelo que usted quiera valorar y aquí le genera una concatenación en donde dice, pero específicamente necesito que me saque McFadden, no necesito otra cosa. Entonces, otra forma de hacerlo. Entonces, aquí lo corro y fíjese que me da este indicador, ¿de acuerdo? Que es el de McFadden. O sea, 3 formas, 3 líneas de código para que saquen la misma cosa. ¿Listo? Bueno, creo que ya había mostrado esta parte gráfica, me parece. Sí, yo creo que ya había mostrado esta gráfica, creo que de hecho la he mostrado como 3 veces. Vamos rápido. Efectos Logic. Hablemos un poco de los efectos Logic. Bueno, básicamente los efectos Logic aquí están haciendo una especie de conteo, básicamente, ¿de acuerdo? Están haciendo una especie de conteo. Entonces me dice, mire, hay cerca de 10 personas que teniendo una expectativa de vida de 39, ¿cierto? Tienen una probabilidad de 0.5248, más o menos la estadística. Por ejemplo, tengo 18 personas que presentan una probabilidad de ser felices del 52.97% y que tienen una expectativa de vida de 40. Más o menos se lee así, ¿listo? Con la diagonal. Revisemos un poco los efectos marginales. Estos pueden ser relevantes para ustedes. Esto los tengo yo en estas 3 líneas de código y lo que me va a generar eso es básicamente este tipo de indicador. Este tipo de indicador, atención, este tipo de indicador nosotros lo podemos interpretar como que si se mantiene todo lo demás constante, ¿cierto? Si se mantiene todo lo demás constante y, ojo, y se incrementa en un 1%, si se incrementa en un 1% la expectativa de vida de los individuos, entonces la probabilidad de ser felices se incrementa en 0.04%. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice con ese indicador que está ahí? Lo multipliqué por 100, ¿de acuerdo? Entonces ese indicador va a quedar expresado en porcentaje. Para expresarlo en porcentaje hay que multiplicarlo por 100. En X usted ya lo asume como 1%, pero el efecto final, el marginal, ya lo coloca en porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Aquí me hicieron algunas gráficas, creo que ya las habíamos visto, las voy a hacer rápidamente porque creo que ya las habían visto. Así. Y básicamente aquí tengo la gráfica de Logic, ¿de acuerdo? Esta es la gráfica de Logic. Yo podría haber, por ejemplo, concentrado los datos aquí
en 1 y concentrado los ceros acá para que esta vaina se acerque más arriba aquí, tenga que hacer la curva y se aplane por acá, ¿de acuerdo? Pero la hice muy suavizadita porque me fue un caso extremo de los datos. Es que yo tengo unos datos bien particulares, eso lo van a ver en la matriz de confusión. Pero en realidad ustedes no van a presentar esto en la práctica. En la práctica les va a dar un poco de datos desordenados que van a estar con una alta volatilidad, pero que siempre van a estar entre 0 y 1. O sea, esta grafiquita que yo tengo aquí es muy poco probable que les dé a ustedes, ¿de acuerdo? Lo que sea más probable que les den una investigación es una gráfica con mucha volatilidad. A veces, para que no le dé ese tipo de gráficas, el investigador debe tomar un criterio de organización de los datos. Entonces él puede decir, yo voy a organizar los datos en términos, por ejemplo, de la edad. Y cuando organiza los datos en términos de la edad, entonces le puede dar este tipo de gráfica nuevamente. Pero tiene que haber una justificación, tiene que haber un criterio en la investigación. Porque si no, se puede estar corriendo el peligro de que se le está echando mano a los datos. Ahora, esto implica un problema, ¿no? Y es, ¿yo cómo ordeno los datos de corte transversal? Cuando yo hago una investigación y yo mando a aplicar encuestas, yo podría tener como criterio, la primera encuesta que me llegue es la encuesta número 1 y tabulo, y listo, digo, esta es la observación 1. Llega el encuestador número 2 y me dice, tengo una encuesta, entonces esa la coloco como encuesta número 2. Pero si ustedes se dan cuenta, ese criterio de ordenación es aleatorio. Entonces es mejor que usted, teniendo una vez toda la base de datos, usted como investigador defina cuál va a ser el ordenamiento de la base de datos. Porque a diferencia de las series de tiempo en donde usted dice, bueno, primero va enero, después va diciembre, usted tiene claro eso, cuando usted hace corte transversal, ese ordenamiento de los datos podría ser aleatorio. Y esa aleatoriedad no es que vaya a tener efectos en el modelo, no, porque el modelo de corte transversal no le va a tener en cuenta el tiempo, ni el orden de los datos. Pero puede ser que para usted sea importante organizar un conjunto de variables para ver, por ejemplo, si los individuos con mayor edad presentan más ingreso. Entonces ahí sí tendría usted que organizar la base de datos para ver ese fenómeno. Y eso sí justificaría que usted le eche mano a la base de datos organizándola. Pero tiene que haber un criterio y usted tiene que explicarlo, ¿de acuerdo? O sea, usted tiene que explicarlo. ¿Soy claro o no soy claro? Listo. Porque eso les va a pasar en la investigación. Y, bueno, ¿qué es lo que suele suceder? Yo acabo de dictar una materia, bueno, se acaba el semestre, por un tiempo los estudiantes se desaparecen, pero cuando están a puertas de realizar sus trabajos de grado, ya sea tesis, pasantía, lo que sea, esa oficina que ustedes ven en donde yo trabajo está llena de estudiantes y el profesor Julio no da abasto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, póngame atención a estos tips que le estoy dando ahora para que no le vaya a pasar que después diga, no me acuerdo, ni idea de cómo se hace eso. Entonces tiene que haber un criterio. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Qué estoy haciendo aquí? No recuerdo qué estoy haciendo. Ya recordé. Aquí voy a armarme un data frame en donde voy a hacer una cosa que ciertamente es importante hacerla con estos modelos. Y es contrarrestar los phytic de mi modelo con los datos reales. O sea, eso hay que contrarrestarlo, ¿de acuerdo? Entonces eso lo hago aquí. Me invento una cosa que llamo prueba y le digo, eso es un cbind data frame. Y lo que hago con este cbind es tomar dos series, meterlas en una subbase de datos y tener como una especie de subbase de datos, una agrupación solamente con, ¿cierto?, la data original de felicidad. Yo aquí podría haber colocado D1, pero preferí colocar felicidad y traer con el símbolo de pesos, extraer el dato original de felicidad, ¿cierto? Y luego dije, también voy a necesitar el phytic del modelo. Entonces lo coloco como si fuera otra serie. Y dejo un grupo que tiene solamente esos dos datos.
Yo tengo una base de datos que se llama felicidad, y felicidad tiene todas las variables que tiene el modelo. Pero dentro del mismo script, dentro de esta misma programación, yo puedo generar una subbase de datos, y es diferente a la original, no es que sea propiamente una subbase, si es subbase en el sentido de que yo extraigo de ahí los datos de felicidad, pero le añado algo que esa base de datos no tenía, y es el Fitted del Logit. Entonces la coloco como otra serie y ahí tengo las dos. Tengo los datos reales versus las predicciones, y yo puedo compararlas. Y eso es algo que le interesa a usted, ¿de acuerdo? Entonces, con este comando lo hice, lo llamé prueba aquí. El comando es cbind.data.frame. Corro eso y miremoslo, que nos dé un primer vistazo. Entonces, no nos da todos los datos, esa es una desventaja. Fíjese que él llega y me da hasta la observación 500, yo tengo 1000 datos, ¿de acuerdo? Pero entonces él me dice, listo, yo le voy a mostrar los primeros 500, y aquí yo ya me puedo dar una cierta idea de eso que va a valorar la matriz de confusión más adelante, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, el dato original aquí es 0. Ese es el dato original. Y si yo estoy viendo el Fitted, eso se me está yendo al 52%, ¿cierto? Para el individuo 1. Y si yo lo redondeo, eso se me va a ir a 1. Entonces, el dato real es 0, pero mi modelo me va a decir el forecasting es 1. Y ahí voy a empezar a tener problemas. ¿De acuerdo? Profe, ¿desde qué porcentaje, digámoslo así, sabemos que va para 1? ¿Del 5, o sea, de 0,5 para arriba? Sí. Bueno, digamos, es válido hacer esa inferencia, pero hay una función que se llama optimal, que tiene R, que te dice, yo voy a analizar el conjunto de datos y yo le voy a definir ese punto de quiebre, ¿de acuerdo? Entonces, pero digamos, es válido, o sea, tú puedes decir, voy a utilizar redondeo matemático simple elemental, ¿cierto? Si tengo 0.6, pues eso se aproxima más a 1 que a 0. Si tengo 0.4, eso se aproxima más a 0 que a 1. O sea que tú no necesitarías aplicarle un optimal, ¿de acuerdo? Pero R te va a arrojar un optimal, que es un punto un poco más crítico y en el que podría llegar a pasar, que si él te dice, por ejemplo, el optimal es 0.56, él toma datos de 0.56 hacia arriba y los vuelve unos. Pero 0.55, que uno tendería a volverlo 1, él lo va a volver 0, porque él encuentra un punto crítico para los datos que tiene, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay dos formas, una que es como criterio que tiene uno, pero también R le proporciona una herramienta, entonces, pero no tiene que separarse mucho, ¿no? El 0.5 no tendría que separarse mucho. Pero puede pasar que, digamos, dos observaciones tengan Fitted casi iguales, pero, digamos, una sea 0 y la otra sea 1 en la observación real. Sí, claro, y ahí volvemos al tema de los falsos negativos y de los falsos positivos. Puede pasar, sí, claro que puede pasar. Por ejemplo, con un 0.499. Puede pasar que lo pase, bueno, Ahí sí ya depende del R, ¿no? no he visto yo casos así tan extremos o no me he puesto a verlos con detalle, pero puede pasar que si el punto de quiebre está colocado a ese nivel, él pasa un 0.49 a 1, por ejemplo. Puede ser que pase, pero eso depende ya de los datos, de la estructura de datos. Ahora, esto le tiene que dar a usted una intuición importante. Si usted quiere hacer un modelo serio, entonces revise ese tipo de pruebas, porque a usted no le conviene estar diciendo, mire, por ejemplo, a una persona se le va a dar un subsidio y usted se da cuenta que eso puede ser un falso positivo en el modelo. Entonces le está dando un subsidio a una persona que realmente no se lo merece, ¿de acuerdo? Entonces son elementos de política pública los que probablemente van a requerir de esta técnica, ¿de acuerdo? O sea, el tema de política no es el tema de que, voten por mí, ya estoy electo y ahora cómo hago para pagarlo a los que me financiaron y a ver cómo ayuda a los amigos. Yo sé que la cosa funciona así, pero si en algún momento las cosas mejoran y se vuelven transparentes, ¿cierto? Y no estoy hablando nada de política porque yo soy muy apolítico, es decir, yo prefiero hacer abstracción de la política
he estudiado mucho el tema de política con politólogos, por ejemplo, conozco el modelo de Arrow, todo el tema de Pareto, desde la política, pero desde esa óptica, incluso el texto de la política, ¿cierto? Desde las épocas de Platón, de Sócrates, todas esas discusiones. Pero también soy consciente de que hoy por hoy el tema de política necesita herramientas, instrumentos. Porque ¿qué? Yo necesito, por ejemplo, si voy a utilizar un programa de empleo para los jóvenes, ¿a quién le doy empleo? ¿Cierto? Si hay una persona que no tiene experiencia, pero es joven y yo sé que lo puedo capacitar y puede ser un buen trabajador y puede incrementar sus niveles de productividad, entonces yo necesito identificar a esos individuos de alguna manera técnica. O si yo voy a dar un subsidio, ¿cierto? A una familia de escasos recursos, por ejemplo, adultos mayores. Entonces yo necesito identificar a esos individuos y probablemente yo necesito utilizar este tipo de modelos. Y a mí, que me aparezcan falsos positivos o falsos negativos, me estaría dañando, puede ser que aquí me esté dañando un datico, pero las implicaciones prácticas que eso tiene es que yo le dé un subsidio a una persona que no se lo merece. Entonces eso hay que revisarlo, hay que testearlo. Y ya de entrada les voy a decir una cosa. Todo lo que yo les voy a mostrar aquí son algunos indicadores sugeridos, pero no hay un indicador definitivo que le diga, este es el modelo que debe utilizar y este es el que le va a servir. No. Y todos los modelos, en mayor o menor medida, tienen problemas, sobre todo en este tema de los falsos positivos y los falsos negativos. Pero ¿cuál es nuestro propósito? A la manera de Arrow, ¿cierto? A la manera de Arrow es tratar de beneficiar a la mayor parte de la población, ¿cierto? Y que si indirectamente nos podemos equivocar, que ese porcentaje de error sea pequeño, el más pequeño posible. Ese es uno de los problemas de la política, ¿no? Porque, por ejemplo, yo nunca he pensado en esos temas políticos, pero yo tendría esta preocupación. ¿Cómo hago para beneficiar, por ejemplo, a los adultos mayores? Y resulta que los adultos mayores tienen diferentes necesidades. Y puede ser que yo beneficie a un 80% de esa población, pero hay un 20% que se me sale por error. Hay errores en el sistema, hay errores en los modelos, hay errores en la política, hay burocracia, hay ineficiencia, etcétera, hay corrupción, lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo se hace con esa población para que no quede vulnerable? Entonces ahí viene el tema de las micropolíticas o de las políticas de complemento, ¿de acuerdo? Lastimosamente, pues este no es el espacio para hablar de esos temas, pero ustedes sí tendrían que dedicarle un tiempo a eso y no sé si tengan una materia que vaya a revisar esos temas, pero deberían tenerla, porque ahí combinan un poco la parte ética con la parte técnica y eso sí es importante, porque desde la parte tecnocrática, llamémosla así, yo podría tener un buen modelo, pero ¿cuáles son las implicaciones éticas de la aplicación de ese modelo en términos de política? Entonces el asunto se vuelve más serio y es bien importante que ustedes lo sepan hacer bien, porque quienes deben hacer eso prioritariamente son los economistas. Ahora, si tenemos una sociedad en donde yo gané, entonces voy a ayudar a mis amigos y meto a un tipo que no sabe nada de economía a hacer política, ahí tenemos problemas, ¿cierto? Si me voy a hablar con el secretario de Asuntos Económicos y él no sabe qué es un logic, ya pues, ya fue, pues vamos a... Es decir, la discusión que yo tendría en este caso es cómo hacemos para mejorar el modelo, para beneficiar y equivocarnos menos en términos de las personas, ¿cierto? Pero si hay una persona que no sepa un logic, pues son problema de formación ya, ¿de acuerdo? Listo, entonces, más o menos por allí va el tema, ¿no? Estos temas van a redundar por allá. Ojalá, y de verdad lo digo, ¿no? Ojalá, y cuando yo termine clases con ustedes, si ustedes vayan a un nuevo semestre, ojalá que los profesores sigan complementando estas herramientas, porque no tendría sentido que yo le pegue al curso de la manera en que le estoy pegando, para que después me digan, no, profe, no, ya más de eso no vimos, nada. No tiene sentido. Listo, entonces, yo aquí me hice como una grafiquita, entonces, es una grafiquita 3D, no sé, me gustó hacerlo, me pareció bonita. Y, a ver, ¿cuáles son los datos reales?
Los datos reales son estos que tengo aquí. No son acotados. Estos que tengo aquí, los que se aplanan. Porque aquí definitivamente sí tengo un poco de ¿qué es? De unos. Y la predicción es esta otra que tengo de este otro lado de acá, que se parece mucho al modelo lineal, ¿de acuerdo? Que no es tan achatadita. Por eso esta no se diferenciaba mucho del modelo lineal de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces uno ahí ya compara y dice, bueno, ¿qué tal está más o menos desde un punto de vista gráfico el modelito? Nótese que me hizo una gráfica en tercera dimensión con 2 series. Todas las gráficas anteriores, ¿cierto? Las hacía, si necesitaba gráficas en 3D, necesitaba 3 series. Es la primera vez que me hago una gráfica en 2D, perdón, una gráfica así, de 2D pasándola a 3D. Se puede. Si esto se puede, entonces se pueden hacer en 3D las isocuantas, las isocostos, las isoclinas, ¿cierto? Las funciones de producción se podrían hacer en 3D. Yo no lo he visto, jamás lo he visto, pero me parecería un bonito detalle hacerlo, porque bueno, a veces pienso que un curso de microeconomía ya estaba muy reflexivo sobre los cursos de micro. La verdad puede ser un ladrillo bastante pesado para un estudiante, porque le piden muchos supuestos primero, y después de eso le mete mucha matemática, y el estudiante termina más o menos, no sé, como inconforme, me imagino yo, porque le está diciendo, así es como va a funcionar esto en economía. Y lo que uno debería como entender es que sí, eso nos da un cierto alineamiento de cómo debería ser la economía si las personas fueran robots, pero en adelante lo que sigue es como ver, bueno, son seres humanos, en los comportamientos. Yo estoy utilizando algunas estadísticas, todas ellas imperfectas. Voy a tratar de aproximarme a entender un poco qué es lo que le pasa a un conjunto de personas para ver en qué se puede ayudar para que mejore su situación. Entonces, bueno, es verdad que sí, a veces lo hacemos con algunas herramientas matemáticas, pero no son las únicas. Entonces yo creo que esas grafiquitas pueden ayudar un poco, ¿no? A entender visualmente qué es lo que está pasando. Creo que pueden ayudar. Bueno, ok, entonces aquí tengo otra opción de gráficas. Yo creo que esto ya lo había revisado, esto lo voy a pasar rápido y me voy a quedar. ¿Hay dudas con los odds ratio en Logic? En Logic no. Ya quedó claro eso, ¿no? Entonces aquí me hago ya un momento, ¿qué está pasando por aquí? Me voy a pasar ya entonces a los products, ¿de acuerdo? Voy a correr esto y ahí terminan los Logic y me paso a los products. Entonces, voy a correr el modelo Probit, ¿cierto? Y básicamente la sintaxis es la siguiente. Es un modelo que está dentro de la categoría de los modelos generalizados, ¿sí? Y básicamente por eso utilizo este comando, GLM, ¿de acuerdo? Son modelos generalizados. Mire que en la sintaxis yo coloco aquí felicidad en función de expectativa de vida, pero yo podría haber colocado otra variable o también podría haber colocado más variables, igual que como en MCO, ¿de acuerdo? Luego viene aquí la sintaxis de la familia sigue siendo la binomial, pero en donde yo ya especifico que no es un logit, es aquí en el link. Entonces le digo en el link, ya no es un logit, sino que es un probit, ¿de acuerdo? Y luego aplico un summary y tengo estos resultados, ¿cierto? Que son los que tengo acá. Y bueno, ¿qué pasa con la interpretación de estos modelos? Observación número 1. Se puede calcular odds ratio. Es decir, estos modelos se puede calcular odds ratio. Pero ojo, el odds ratio que calcula R aquí no es el odds ratio que calcula para un logit. O sea, no tiene Cuando yo le digo un odds ratio, ¿cierto? Cuando yo le digo odds ratio para un logit, yo estoy incorporando un antilogaritmo. Aquí eso no necesariamente es así, ¿de acuerdo? Lo he visto. Es decir, he visto profesores, investigadores que toman los resultados del Probit
y utilizan exactamente el mismo método del logit para hacer la interpretación. Entonces, primera cosa, yo he visto que se hace, algunas personas incluso lo pueden justificar y dicen, mire, es que como no diferencia mucho el dato, se puede hacer, pero si nos ponemos rigurosos, eso no se hace así. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos de este curso, nosotros no vamos a hacer ese tratamiento en la interpretación. ¿De acuerdo? No, porque ahí estaríamos incorporando un antilogaritmo y en realidad ustedes se dieron cuenta en la parte del probit que demostramos en la manera introductoria, ahí no había ningún logaritmo en el modelo probit. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Duda? ¿Podría volver a explicarlo? Sí, cuando nosotros revisamos el modelo logit, ¿cierto? Cuando nosotros revisamos el modelo logit, ¿en qué libro lo miramos? ¿En cuál se les facilita más? Yo creo que a Rosales es más fácil. Yo creo que a Rosales. ¿Quieren es verlo en más fácil. Rosales? Listo. Ok. Entonces, permítanme. Vamos aquí a Rosales. Pero no me acuerdo si lo tiene interpretado. Interpretado no. Rosales sí lo tiene interpretado. Por lo menos en el libro sí lo tiene. En el PDF no sé, pero en el libro sí. Ah, no, pues en el tomo el PDF. Entonces, cuando utilizamos el logit, ¿cierto? Cuando utilizamos el logit, no, pero aquí me está fallando Rosales, porque no me está explicando el ratio de Probabilidad. probabilidades. Entonces, dame un segundito. No, creo que sí, Gujarati ahí tiene también la interpretación del producto. Es que me interesa ahorita es mirar la estructura del logit. Y Rosales me la está mostrando, sí, me la está mostrando bien, pero no me la está mostrando linealizada, me la está mostrando exponencial. Yo no entiendo qué le pasa a mi computador o a mi PDF, pero le digo, búsqueme la palabra logit. Estoy escribiendo bien, ¿cierto? Logit. Y él me encuentra los. Entonces me disculpo si me demoro, sobre todo porque el tiempo está en contra, pero a veces no entiendo qué le pasa a la tecnología. Entonces, eso es capítulo 15. De 17 creo que es en Gujarati. 15 es en Gulbich. 15 es acá, no, ya no me acuerdo. ¿Segura? Sí, entonces es Gujarati. Listo, modelos logit. Permítanme, no me demoro nada buscando eso. Ahí llegué a encontrarlo ya. Ahí está. Listo. Entonces, en el modelo logit, fíjense que la estructura de cómo se formula el modelo está afectada por un logaritmo. Si yo quiero interpretar estos parámetros, tengo que volverlos antilogaritmos. ¿De acuerdo? Pero, si voy a revisar la estructura de un probit, o si voy a revisar la estructura de un probit, observen que la estructura del probit que está planteada aquí me dice la probabilidad de que y sea igual a 1 condicionada por x es una función de beta 1 más beta 2 por x5. ¿Dónde está el logaritmo allí? No hay. Entonces
lo que estoy explicando es, yo allí técnicamente, rigurosamente hablando, yo no tendría por qué meter antilogaritmo para interpretar los vectores. ¿Listo? Primera observación, yo no debería meter un antilogaritmo. Listo. Entonces, segunda observación en estos modelos. Entonces, ojo con esta partecita. Yo les había dicho que se cuestionen estas líneas de código. ¿De acuerdo? En parte era porque quería que me hagan ese análisis. Entonces, en realidad aquí, mucho cuidado con analizar esta parte tal cual, como se analiza en Logic. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. O hacerlo con cierta prudencia. ¿De acuerdo? Hacerlo con cierta prudencia al menos. Entonces, ¿qué se recomienda más bien? Lo que se recomienda allí, en este tipo de modelos, bueno, la desconversión de esos datos es compleja, no es sencilla. ¿De acuerdo? Si ustedes le pegan un repasito a este libro, en ese tema en específico, y de hecho lo vamos a hacer ahora, ¿alguien me puede hacer un favor bien chévere para ustedes y para mí? Sí, profe. Sería. Le van a tomar una foto a la parte de interpretaciones de este libro y la vamos a proyectar acá y la vamos a revisar. ¿Listo? Pues espérenme, ya les digo cuál es la foto que necesito que me tomen. Foto, Gabriela, página 219 hasta